nombre es Belinda Isabel Díaz Gómez, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Rural Matumaxá. En este video hablaré acerca de autores que contribuyeron a la pedagogía social. Así también hablaré sobre las aportaciones y las obras que ellos hicieron para apoyar a esta misma pedagogía. Uno de los autores que muchos conocemos y que aportó la teoría del desarrollo cognitivo fue Jean Piaget. Pero, ¿quién fue Jean Piaget? Jean Piaget fue un psicólogo y epistemólogo suizo, conocido principalmente por sus estudios sobre el desarrollo cognitivo infantil. Piaget nació en Neuchâtel, Suiza. Desde muy joven mostró interés por la biología y a los 11 años ya había publicado su primer artículo científico sobre un gorrión albino. Estudió ciencias naturales, obteniendo un doctorado en biología en 1918. Después de completar sus estudios en biología, se interesó por la filosofía y la psicología, a lo que lo llevó a trabajar con Alfred Binet en París. Durante este tiempo, Piaget comenzó a observar el razonamiento de los niños y su manera de pensar, lo que lo inspiró a investigar cómo los niños construyen conocimiento a lo largo del tiempo. Uno de los mayores aportes que hizo Piaget fue su teoría del desarrollo cognitivo, la cual describe cómo los niños pasan por diferentes etapas en su capacidad de pensar y de entender el mundo. La primera etapa es la etapa sensomotora, que abarca la edad de 0 a 2 años. Durante esta etapa, los niños aprenden principalmente a través de sus sentidos y acciones. El concepto de permanencia del objeto, la comprensión de que los objetos siguen existiendo aunque no se vean, se desarrolla en esa principal etapa. La segunda etapa, la etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Aquí los niños empiezan a usar el lenguaje y a representar objetos con palabras e imágenes, aunque su pensamiento es egocéntrico. Comienzan a desarrollar la capacidad de utilizar el simbolismo. Etapa número 3. Etapa de las operaciones concretas. Esta etapa abarca de los 7 a los 11 años de edad. Aquí los niños comienzan a pensar lógicamente sobre eventos concretos. Pueden entender conceptos de conservación y pueden realizar operaciones mentales en objetos físicos. Como última etapa está la etapa de operaciones formales, que surge a partir de los 12 años. Aquí los adolescentes y adultos desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta, formular hipótesis y razonar sistemáticamente sobre los problemas abstractos. Pero no solo fue eso, Piaget realizó también otros aportes, como lo son la teoría de la construcción del conocimiento. Aquí, Piaget propuso que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo. Así también propuso conceptos de asimilación y acomodación. Según Piaget, la asimilación es cuando el niño incorpora nueva información en sus esquemas existentes y la acomodación ocurre cuando los esquemas deben cambiarse para incorporar nueva información. Así también la epistemología genética. Piaget fundó la epistemología genética, una rama de filosofía que busca entender cómo los seres humanos desarrollan el conocimiento desde la infancia hasta la edad adulta. El enfoque centrado del niño. Su trabajo influyó profundamente en el ámbito educativo, promoviendo un enfoque centrado en el niño, donde los estudiantes son vistos como participantes activos en su propio proceso de aprendizaje. Continuamos con Vygotsky, quien fue un autor que también hizo demasiadas aportaciones a la pedagogía social. La teoría del desarrollo cultural de Vygotsky. El desarrollo cognitivo es un proceso social y cultural. Los niños aprenden a través de las interacciones con personas más experimentadas y su entorno sociocultural. En el contexto social, el aprendizaje no es algo que los niños se hagan solos, sino que está profundamente influenciado por su entorno social. La mediación cultural. Las herramientas culturales como el lenguaje son esenciales en la transmisión de conocimientos y habilidades. La zona de desarrollo próximo, ZDP, se refiere a la distancia en lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda de alguien más experimentado. El desarrollo potencial. Resalta el desarrollo que podría ocurrir cuando el niño es apoyado o guiado. Por ejemplo,
Un niño entiende mejor un texto difícil con guía de un adulto. Andamiaje. Se refiere a la ayuda que los adultos proporcionan para que el niño pueda aprender habilidades nuevas. Por ejemplo, el adulto sostiene la bicicleta y luego el niño logra pedalear por sí solo. El papel del lenguaje. Para Vygotsky, el lenguaje es una herramienta clave en el desarrollo cognitivo. El habla no solo es un medio de comunicación, sino también una herramienta de pensamiento y autorregulación. El habla interna. ¿Qué es? Los niños primero desarrollan el lenguaje a nivel social, ven ocasiones, los asimilan para pensar y resolver problemas. Por ejemplo, el niño murmura mientras arma un rompecabezas, luego lo hace en su mente. Pensamiento y lenguaje. Por ejemplo, el pensamiento está intrínsecamente relacionado con el lenguaje y el desarrollo del lenguaje impulsa el desarrollo cognitivo. Un ejemplo de ello es cuando un niño aprende nuevas palabras y a partir de ella puede conceptualizar, es decir, puede expresarse. La interacción entre aprendizaje y desarrollo. Vygotsky creía que el aprendizaje procede del desarrollo, es decir, el aprendizaje impulsa el desarrollo cognitivo en lugar de que el desarrollo sea una condición previa para el aprendizaje. Aprendizaje guiado. El aprendizaje guiado por un adulto o un par más avanzado es crucial para el desarrollo de habilidades cognitivas. Por ejemplo, un maestro muestra cómo resolver una ecuación, luego el estudiante lo hace. Construcción conjunta del conocimiento. El conocimiento se construye de manera compartida a través de la interacción social. Por ejemplo, dos estudiantes trabajan juntos para entender un concepto difícil. Otro concepto clave son las herramientas psicológicas y mediación. Para Vygotsky, el ser humano utiliza herramientas psicológicas como el lenguaje, los signos y los símbolos para interactuar con su entorno y modificar su cognición. Estas herramientas son proporcionadas por la cultura y son fundamentales para el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, un niño usa números para contar objetos y organiza su pensamiento matemático. Una mediación simbólica. Las herramientas mediadoras como el lenguaje o los números son formas de transformar y estructurar la actividad mental. Por último, está el aprendizaje colaborativo. La teoría de Vygotsky fomenta el trabajo colaborativo como una herramienta pedagógica eficaz al interactuar con otros. Los estudiantes se ven desafiados cognitivamente, lo que promueve su desarrollo. Por ejemplo, un niño aprende a jugar ajedrez observando y jugando con un compañero. Interacción social. Aprender con otros facilita la internalización de habilidades y conceptos. Así también hablaremos de Paulo Freire, quien fue reconocido por fomentar una educación libre, liberadora y centrada en el diálogo. Paulo Freire nació en 1921 en una familia de clase media. Sin embargo, a raíz de la crisis económica de 1929, vivió en carne propia la pobreza y el hambre, lo cual marcaría profundamente su manera de entender la educación y la sociedad. Fue ahí donde nació ese interés de Freire en tratar de transformar la educación que en ese entonces se conocía. Desde muy joven se interesó por la enseñanza, pero no como un simple acto académico, sino como una herramienta de transformación social. Freire estaba convencido de que la educación no podía limitarse a transmitir información, como si los estudiantes fueran recipientes vacíos esperando ser llenados. A este modelo lo llamó educación bancaria, una enseñanza donde el maestro deposita el conocimiento y el alumno simplemente lo recibe pasivamente, sin cuestionar, sin reflexionar y sin relacionarlo con su realidad. Para Freire, esta educación bancaria reproducía la desigualdad y mantenía a las personas en la opresión, es decir, simplemente escuchaban y ni siquiera podían compartir el punto de vista de ellos. En oposición propuso una educación liberadora, basada en el diálogo, la participación y la reflexión crítica. En este modelo, tanto el maestro como el alumno aprenden mutuamente, aprenden juntos. El educador no es el que lo sabe todo, sino alguien que lo acompaña, que guía, que dialoga con el estudiante y juntos construyen el conocimiento. Aquí es donde se menciona que tanto como el alumno aprende del maestro, el maestro también aprende del alumno. Un concepto central en su pensamiento
es la concientización. Para Freire, educar no se trataba únicamente de aprender a leer y escribir, sino de desarrollar una conciencia crítica sobre la realidad social, política y económica. En otras palabras, para Freire, la educación debía ayudar a los oprimidos a entender su situación y a tener las herramientas para transformarla. Un ejemplo de esto fue su método de alfabetización con campesinos y trabajadores en Brasil. En lugar de usar palabras sin sentido para los estudiantes, él utilizaba vocablos que tenían relación con su vida cotidiana, con su trabajo, con su entorno. Así, al mismo tiempo que aprendían a leer y a escribir, también reflexionaban sobre los problemas sociales y políticos que lo rodeaban. Su obra más influyente es Pedagogía del oprimido, publicada en 1960. En este libro, Freire planteó que la educación es un acto político. O bien sirve para domesticar y mantener las cosas como están, o bien sirve para liberar y transformar la realidad. Esta idea fue revolucionaria porque puso a la educación en el centro de la lucha por la justicia social. Las aportaciones que Paulo Freire ha trascendido fronteras. En América Latina inspiró demasiados movimientos de educación libre y popular que buscaban acercar la escuela a las comunidades más pobres, pero también tuvo un gran impacto en Estados Unidos, en África, así también en Europa, donde su pensamiento influyó en la pedagogía crítica y en nuevas formas de enseñar desde el respeto, el diálogo y la participación activa. Freire también defendió que la educación debía ser democrática. Para él, el conocimiento no era propiedad de unos pocos, sino un derecho de todos. Cada persona, sin importar su origen social, tiene la capacidad y el derecho de aprender, reflexionar y contribuir al mundo. Esto que planteó Freire, o lo que él consideraba, está planteado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí mismo nos da a entender que nosotros tenemos como derecho el lograr asistir a clases todos los días. La educación es un derecho y debería ser gratuita y laica. En resumen, Paulo Freire fue un pedagogo que cambió la manera de concebir la enseñanza. Él nos enseñó que educar no solamente es domesticar, sino liberar, que enseñar no es imponer, sino dialogar, y que aprender no es repetir, sino reflexionar para transformar. Su legado sigue vivo hoy en día. Cada vez que un maestro escucha la voz de sus estudiantes, cada vez que la educación se usa para empoderar a las comunidades y cada vez que el conocimiento se convierte en una herramienta de justicia social. No podía faltar María Montessori, quien nos resaltó la importancia de la autonomía del niño en el aprendizaje. María Montessori tuvo muchos aportes. Por ejemplo, número 1, el principal, el método Montessori. Propuso una educación basada en la autonomía, la libertad con responsabilidad y el respeto al ritmo individual de cada niño. Esta autora introdujo el concepto de aprender haciendo mediante materiales didácticos señalados específicamente. Número 2. Ambiente preparado. Esta autora creó espacios educativos donde los niños podían explorar y aprender de manera independiente con mobiliario a su altura y materiales accesibles. 3. Materiales Montessori. Desarrolló recursos concretos para matemáticas, lenguaje, ciencias y vida práctica, que permiten al niño descubrir conceptos de forma sensorial y manipulativa. 4. Educación de los sentidos. Montessori defendió la importancia de estimular los sentidos para favorecer el desarrollo cognitivo. 5. Respeto al niño como ser autónomo. Sostuvo que el niño no es un adulto incompleto, sino un ser con un potencial propio, capaz de autodesarrollarse en un entorno educativo. Es decir, como bien se sabe, cada niño va desarrollándose poco a poco y a su propio ritmo. 6. Educación inclusiva. Inició su labor trabajando con niños con discapacidad, demostrando que podían aprender si se les brindaban los medios adecuados. Algunas investigaciones relevantes de María Montessori. Número 1. Esta autora trabaja con niños con discapacidad. Así, basado en estudios de ITAR y Seguin, diseñó métodos para estimular a niños con dificultades cognitivas y sensoriales, logrando avances sorprendentes. 2. Casa dei Bambini, Roma.
Fue el primer espacio donde aplicó su método con niños en desventaja social. Allí observó que los pequeños lograban mayor concentración, orden y autonomía con materiales y un ambiente preparado. 3. Observación científica. Utilizó la observación directa como herramienta de investigación pedagógica, analizando comportamientos, intereses y necesidades de los niños. 4. Etapas del desarrollo. Estudió el desarrollo infantil y propuso la teoría de los periodos sensibles, momentos óptimos para adquirir habilidades como el lenguaje, el orden, la motricidad o la socialización. 5. Psicopedagogía experimental. Su trabajo se apoyó en métodos científicos combinando la pedagogía, psicología y biología para fundamentar su respuesta educativa. Finalmente, en sí Montessori aportó un enfoque científico, humanista e innovador a la educación, poniendo al niño en el centro y dándole las herramientas para aprender de manera autónoma. Finalmente tenemos a John Dewey, quien mostró parte de sus investigaciones acerca de cómo se va aprendiendo con base a experiencias vividas. Dewey nació en 1859 en Estados Unidos y vivió hasta 1952. Este personaje fue un filósofo, psicólogo y pedagogo, y es considerado el padre de la educación progresista. Dewey desarrolló sus ideas en un contexto de grandes cambios sociales, políticos y científicos. La industrialización, la expansión de la democracia y los avances de la psicología influyeron en su manera de pensar sobre la educación. Para él, la escuela debía responder a las necesidades de la vida moderna y no quedarse anclada en métodos rígidos y tradicionales. Su aportación más importante fue la idea de que la educación se debe centrar en el niño y en su experiencia, no en la simple transmisión de contenidos. Dewey pensaba que los estudiantes aprenden mucho mejor cuando están activamente involucrados en su aprendizaje, cuando investigan, experimentan y resuelven problemas reales. Este enfoque se le conoce como aprendizaje por la experiencia. Según Dewey, el conocimiento no debe concebirse de manera pasiva, sino construirse a través de la práctica y la reflexión. De esta manera, la escuela se convierte en un laboratorio de vida, un espacio donde los alumnos pueden ensayar soluciones a los problemas que enfrentarán en la sociedad. Otra de sus grandes aportaciones fue su visión de la educación como base de la democracia. La escuela debía preparar a los ciudadanos para participar de manera activa y responsable en la vida pública. Esto significaba que los estudiantes debían aprender a trabajar en grupo, a dialogar, a respetar diferentes puntos de vista y a colaborar en la construcción de soluciones colectivistas. Esta era la ideología que Dewey tenía sobre la educación y él veía que las escuelas podían tener mucho más potencial para lograr lo anteriormente mencionado. Entre sus teorías más importantes encontramos la del aprendizaje experiencial, que sostiene que cada experiencia educativa debe partir de los intereses y las necesidades del estudiante, pero también debe orientarse hacia nuevas metas que amplíen su desarrollo. Él explicaba que una buena experiencia educativa debía ser a la vez continua y progresiva, es decir, que lo aprendido hoy debía servir como base para lo que se aprenderá mañana, y que todo aprendizaje debe contribuir al crecimiento integral del alumno. Así también, él fue quien propuso la idea de que el currículo escolar no debe organizarse únicamente por materias, sino a través de proyectos interdisciplinarios que conectarán la teoría con la práctica. Por eso impulsó la enseñanza basada en proyectos, donde los estudiantes aplican distintas áreas de conocimiento para resolver situaciones concretas. En cuanto al rol del docente, este personaje defendió que el maestro no es transmisor de verdades absolutas, sino que un maestro es un guía y facilitador que acompaña al alumno en su proceso de descubrimiento. Esto rompió con la educación tradicional de su época, con la que el maestro tenía toda la autoridad y el estudiante solo obedecía. Este autor, digamos que fue el que actualizó la manera en que se veía la educación en ese entonces. Él vino a renovar con nuevas teorías y nuevas formas de trabajo que beneficiaron demasiado a lo que es la educación que tenemos actualmente. En resumen, las principales aportaciones de John Dewey a la educación fueron
la idea del aprendizaje por la experiencia. 2. Su defensa de la educación como proceso social y democrática. Él impulsó a la enseñanza por proyectos y problemas reales. 4. Una visión del docente como guía y del estudiante como protagonista activo del aprendizaje. El peso de este autor o la influencia fue muy grande, porque gracias a él surgió el movimiento de la educación progresista, que buscaba una escuela más abierta, flexible y conectada con la vida real. Sus ideas inspiraron reformas educativas en todo el mundo y actualmente hoy se siguen siendo un referente para quienes buscan una educación participativa, crítica y transformadora.